entender un poquito más, el contexto de la aplicación. Todo inicia, como podemos ver en el gráfico, con una recepción de las alertas. ¿Y este disparador de dónde nace? ¿Es un sistema abierto que va a estar en Viene de cualquier otro. persona va a hacer la denuncia o es una denuncia formal a alguna institución o cómo es La eso? Defensoría del Pueblo es la única que va a emitir estas alertas. Ah, Ellos ok. tienen otro procedimiento para poder elevar la alerta, que de hecho también hay otra consultoría que es la que yo te decía que en ese caso allá arranca y todo, todo un proceso que culmina en el envío de la alerta, empieza este proceso, sino que esa consultoría apenas ahorita están empezando a elevar el proceso, a ponerlo. En cambio, por este lado, Byron ya termina el proceso, pero lastimosamente lo hicieron al revés. Ah, ok. Pero en este caso, el punto es que aquí nace la alerta, entonces muy posiblemente el otro lado va a comunicarse con este lado por un sistema, o quizá termine siendo el mismo sistema, pero hasta este punto estamos. O sea, lanza y por eso van a compartir los datos los dos. O sea, la información que venga de allá tiene que ser específicamente lo que se necesita para que se nutra este sistema de información. Ya. Entonces, por eso ahí nos quedamos en lo que yo le preguntaba a Byron, ¿quién es el usuario? Y me decías, Byron, que es el que generó la alerta. Byron. Perdón, en este caso es quien haría la denuncia. La Defensoría del Pueblo levanta la alerta de una denuncia. Puede ser de un ciudadano o puede ser de una organización social, de un representante de una organización social que está en un territorio que puede ser una comunidad. Entonces, de esta persona entonces los datos del denunciante, en este caso, de lo que puede pasar, ¿no es cierto? Le llegaría a través de la Defensoría del Pueblo a la Secretaría de Derechos Humanos. Entonces, primero hay un primer proceso de, de verificar que la información es correcta. Entonces, si es correcta, se sube la información pero en el manual está como ficha de ingreso de información. Ficha de ingreso de información, eh, lo que se registra son unos datos, pero vamos a ver si con estos datos. Ahí, Byron, en esta ficha debería ser la misma que utilice la Defensoría, ¿no? Que ya debería venir los datos, digamos, limpios. O sea, la Defensoría te manda un montón de información y qué es lo que, ya te voy a indicar un poco qué es lo qué información es la que se subiría en la primera matriz de registro. Entonces aquí dice, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que registra? Registra el número de expediente, la fecha de recepción de la alerta, la provincia, el cantón, perdón, información de localización, eh, cantón, parroquia, quien remite, ¿no? La atención del Servicio de Protección Integral. Hay que entender que el Servicio de Protección Integral siempre va a estar en el territorio. Entonces, aquí, cuál es la primera idea? ¿No es cierto? Que quien recibe todo esto y quien hace todo este proceso de verificación ¿cómo se llama? Y pone toda esta información es del coordinador zonal, ¿no? El coordinador zonal o su delegado es quien recibe la alerta, ¿no es cierto? Entonces, recibe la alerta aquí en el proceso, el manual ya te explicaba Pablo, es que para el manual yo Se te tengo está que hacer cortando otra vez, Byron. eh, revisar un poco la redacción, pero a ver, le voy a hacer algo para que
Juanpa, ¿hasta aquí le estás cachando? Mira que casualmente estoy atrás de otro sistema que estoy manejando de alertas, pero con tema de desnutrición. Entonces, se Ya, parece bastante el tema en realidad. Bueno, ya conversamos. ya, dale, excelente. Ya, Pablo, si me conecté a otra red, el audio para que no se me corte. Ahí está Este, mucho mejor. sí, lo que te estaba comentando es que aquí en esta parte de la descripción, sobre todo del manual, está el paso a paso, ponte de quién recibe la alerta. Entonces, aquí en esta parte recibe el coordinador zonal y desde la coordinación zonal, como te digo, se le pone un código, ¿no es cierto? Aquí te dice qué tipo de código se registra y además tiene que registrar en una ficha de ingresos sobre todo los siguientes datos. O sea, no todos los datos que le envía la Defensoría del Pueblo, sino los más importantes que requiere sobre todo el SPI. ¿Para qué? Para contactarse en territorio con el ciudadano o el representante de la sociedad civil. Entonces, ¿cuáles son los datos? Está el número de expediente, fecha de recepción, provincia, cantón, parroquia, quien remite y el nombre de la persona. En el documento que te manda la Defensoría del Pueblo hay mucha más información, incluso cuáles son los riesgos y todo eso, pero este es el primer inicio de información que hace ¿cómo se llama? El coordinador zonal. Entonces, una vez que el coordinador zonal revisa que la información, como te digo, está correcta, entonces de ahí le designa al técnico, o en este caso, le designa sobre todo al servicio de protección integral, y este técnico luego nuevamente revisa la información. Entonces, ahora me voy Puede regresar al flujo para ir viéndole ahí. justamente al flujo. Entonces, aquí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que la información, Entonces, perdón que te vaya falta? interrumpiendo ahí, sino que ahí vamos sacando las dudas. Por ejemplo, Dale, aquí dale. en contactar al usuario, ¿qué pasa? ¿Por qué le contacta al usuario? Le contactaría al denunciante, pero ¿en qué caso? Esto le va a contactar cuando se trata de violencia de género, ¿no? Entonces, supongamos que hay un Ah, este acosador. solo es para violencia de género, pero Solo es entonces, para violencia de género. aquí, Entonces, ¿y cómo se distingue cuándo es? Porque si, verás, Byron, te voy a pedir, puedes ponerle a aceptar, por favor. Un claro. mensajito que te pasé ahí. Ya. Entonces, mira, voy a tomar el control de tu computadora. ¿Cómo distingues tú aquí con este? O sea, en qué punto se distingue que es violencia de género o cualquier otro tipo de violación a los derechos humanos? ¿En qué punto hay aquí un quiebre que digas cuál es, qué tipo de, de, de- de violación de derechos humanos o algo así? A ver, verás, te voy a poner en el otro manual para ver cómo se llama, para justamente darte esa parte, para poder responderte esta parte de la pregunta que me estás haciendo. Ok. eh, Aquí, vamos a ver si este es. Ya, aquí, por ejemplo, a ver, año, no, este no está, un segundo, es de este otro documento de acá. Ya. Aquí hay un punto que es bastante importante, sobre todo tomar en cuenta cuál es el tipo que se lo ha denominado, sobre todo cuál es el tipo de respuesta que va a determinar sobre todo el coordinador zonal. Entonces, lo primero que hace, ¿no es cierto?, es mirar qué tipo de situación es la que le ha llegado a él con relación a la denuncia de vulneración de derechos, ¿no es cierto? Entonces, él de alguna manera, sobre todo, tiene claro el tema
de grupos vulnerables y sobre todo tiene claro, ¿no es cierto?, que por ejemplo, uno de los grupos vulnerables que tiene que atender, además por la ley de violencia, por la ley de violencias, es a los temas relacionados con género, trata y tráfico. Entonces, si le llega, por ejemplo, al delegado un tema de este tipo, entonces él inmediatamente tiene que seguir ¿cómo te digo?, el procedimiento que es justamente el protocolo para prevenir ¿cómo te digo?, para prevenir sobre todo la violencia de género, ¿no? Ese es un protocolo. El otro es este que estamos viendo aquí. Entonces el delegado le llega la información, ¿no es cierto? No es un tema de violencia de género, entonces aquí viene con este tema que dice aquí. Entonces, sobre todo lo que revisa es qué tipo de respuesta, sobre todo, es la que va a dar a la alerta que la recibe. Entonces dice que lo primero que revisa es más o menos cuáles son los tipos o los factores de riesgo de vulneración de derechos humanos que se encuentran sobre todo en el territorio, ¿no? ¿Cuál es el tipo de riesgo? Entonces, de acuerdo al tipo de riesgo, entonces él mira, ¿no es cierto? Por ejemplo, que no se trata de un tema de violencia de género, no, sino se trata de pronto de que hay en el lugar, ¿cómo te digo? Hay grupos armados irregulares que se encuentran en ese momento, ¿cómo te digo?, atemorizando a la población y todo eso. Entonces, ¿qué tipo de análisis tiene que hacer el delegado? Mirar, sobre todo, si es El que delegado es el coordinador zonal. el coordinador zonal, sí, perdón. Ya. Tiene que mirar sobre todo si es que para atender ese problema, ¿no es cierto?, que es, supongamos que son grupos irregulares armados, que pertenecen a grupos desmovilizados de Colombia que están asediando a la población. Entonces, primero mira si es que tiene capacidades institucionales para poder atender ese tema. Como es un tema de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, no lo puede atender a nivel de GATS cantonales, es decir, a nivel del alcalde, a nivel de directores distritales, ni del jefe político, porque son grupos armados irregulares. Entonces, eso ya necesita un nivel superior, ¿no es cierto? Que puede ser, de pronto, si estos grupos irregulares solo están haciendo Byron, presencia, una pregunta. Todo esto está aquí explicado. Ya. todo eso. ¿Te puedo cambiar Todo, puedes ponerle en el flujo de nuevo? claro, claro, claro. Entonces, técnicamente la entrada es la misma para los dos, pero Para los entonces ahí dos. hay un paso que es revisar cuál es, perdón que te coja la computadora, aquí hay un paso, es este el inicio, ¿no es cierto? Ujú. Eh, a ver, es lo mismo aquí. Esta parte es igualita al otro, también le contacta, no, este es el primero. No, ese es el Y primero. este Sí, es el ese es segundo, el de abajo. Ese es el que segundo. Ujú. empieza aquí, ¿no es cierto? Y aquí no Sí, alcanzo a ver qué dice. sí, ahí recibe la alerta. Si lo que pasa es que no Luego, está en... Luego, luego, verifica el tipo de alerta. y aquí, Ya, entonces, si tiene, ahí mira las capacidades, ¿no? Perdón, aquí verifica el tipo de alerta, entonces aquí, déjame ver. Ah, aquí ya, solamente, o sea, aquí deberíamos saber cuándo, porque al final de cuentas, ya, este es el paso uno de aquí ya. nace primero todo, cualquier cosa, Sí, no verás, en el de aquí arriba. en este triángulo que está aquí, lo que verifica sobre todo en ese rombo, en el primer rombo es, verifica si esta alerta se la puede despachar a nivel territorial o necesita, o es emergente, ¿no es cierto? Es una alerta súper roja, que ya hay, por ejemplo, asedio a la población y supongamos necesita ya una intervención inmediata, pero no desde el nivel territorial, sino nacional. Entonces, inmediatamente esta alerta se le dispara al nivel nacional para que convoque a un comité interinstitucional desde el nivel de ministros, por ejemplo. Pero si no, entonces pasa al territorio, ¿no es cierto? Al coordinador zonal alerta. Entonces, este es para atender cualquier tipo de alertas, ¿no? Ya no te voy a interrumpir para que sigas mejor con este de aquí. Bueno, ya no te interrumpo, perdón, aquí Ya. por seguir desde acá. Ya, a ver, entonces, bueno, voy a describir el proceso. Entonces llega la alerta, ¿no es cierto?
que estábamos viendo para el tema de violencia, para prevenir violencia de género. Entonces aquí lo que necesita primero, sobre todo la información para registrar en la matriz es saber si esa información, si esa información es, ¿cómo les explico? Si está la información completa, es decir, si tiene la información de las personas en el territorio, si tiene el número de teléfono, contacta para verificar si ese número de teléfono está bien. Entonces, si tiene todos los datos, ¿no es cierto? Si se puede gestionar la alerta, entonces pasa al siguiente paso, que es realizar el abordaje. ¿Ya? ¿Qué quiere decir el abordaje? Es su primer acercamiento que hace el SPI al territorio para mirar sobre todo cómo está, cómo se diría, si es que el usuario sobre todo acepta la atención del SPI, más que todo si es que acepta que se haga un proceso de intervención social, como yo les estaba comentando. Supongamos que hay una amenaza, ¿no es cierto?, de acoso en una institución educativa. Entonces, ahí tiene que el SPI mirar, ¿no es cierto?, si es que puede entrar con temas de concientización, de educación sexual y reproductiva a los chicos. Bueno, cuestiones así, acciones de ese tipo, el SPI propondría para ver si es que aceptan o no aceptan, ¿no es cierto?, el ciudadano o la comunidad de este tipo de intervención social. Eso en el caso de que tenga toda la información. Entonces, si no tiene toda la información completa, entonces va nuevamente a preguntar, ¿no es cierto? Se regresa al oficio para preguntar qué pasa con esa información que está ¿A quién le incompleta. pregunta? Creo que aquí, sobre todo para solventar esta información, regresa sobre todo el documento a, ¿cómo se llama? La Defensoría del Pueblo, ¿no? Para que les puedan dar nuevamente la información adecuada. Y cuando reciben nuevamente la información adecuada, entonces vuelve a ser nuevamente el mismo proceso para realizar sobre todo el proceso de abordaje. ¿Qué quiere decir el proceso de abordaje? Que es, como te digo, empezar los primeros contactos con la población para quedar de acuerdo sobre todo en hacer algunas actividades para mitigar la alerta, para poder anular sobre todo esa alerta. Entonces, supongamos que el representante de la comunidad o el usuario aceptan que intervenga sobre todo el técnico del SPI, entonces aquí realiza la primera atención, ¿no es cierto? Dependiendo sobre todo de la alerta, efectúa procesos de intervención social, que yo les decía, ahí se pone de acuerdo, dice, bueno, tal fecha vamos a hacer los talleres y vamos a empezar a hacer este trabajo. Entonces, aquí mira, ¿no es cierto? Perdón, Byron, rol este proceso, el que estamos viendo ahorita, es de violencia de género. de violencia de género. Okay. Entonces, yo una vez que hace la atención, ¿no es cierto? Que ya lleva las capacitaciones, los talleres, mira si es que estas personas o esta persona requieren que esta alerta, ¿no es cierto?, sea de pronto, ¿cómo se diría? Vinculada o derivada. Vinculada quiere decir que se le vincula a otra institución, supongamos el Ministerio de Bienestar, perdón, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, o el Ministerio de Salud. Entonces, aquí hay unas gestiones que hace el SPI para vincular a esas instituciones. Si no, simplemente pasa ya el proceso a, ¿cómo se llama? Al cierre, ¿no? Aquí se hace un informe, ¿no es cierto?, de cierre, sobre todo donde se dice las razones por las cuales, ¿cómo se diría? Ya se cerró el proceso, tal vez porque ya se atendió, porque En ya este se caso, mantuvo la alerta. Perdón. En este caso, por ejemplo, con el caso mediático de la abogada Bernal que pasó aquí, ¿esto cómo entraría? ¿Entra por aquí por la Defensoría del Pueblo? Este, O sea, el, sí pasó, verás, te cuento, con el caso de la abogada Bernal, como fue además un tema, supongamos, nacional, lo que pasó fue que llega el tema al SPI, o sea, vamos al, bueno, supongamos que le manda a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Entonces llega por la Defensoría del Pueblo la alerta, pero como lo que pasa es que con lo que pasó con lo del caso de la abogada Bernal, ya fue ya fue una situación de violencia, es decir, ya se exacto. consumaron los hechos. Pero lo que se podía haber hecho antes, ¿no es cierto?, de que pasen los hechos es que
llega una alerta, ¿no es cierto?, a de la Defensoría del Pueblo diciendo que, qué sé yo, que en esa institución de la policía o en esos edificios haya libre albedrío, Está qué sé yo, ocurriendo algo. está ocurriendo algo. Entonces, aquí lo que hace, ¿no es cierto?, es se contacta sobre todo con los denunciantes que están haciendo eso para ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, en el caso, supongamos que hayan sido los mismos oficiales o hombres o mujeres que hacen la denuncia, entonces aquí se realiza el primer abordaje y se les pregunta, ¿no? ¿Qué creen? O sea, ¿qué sería importante de pronto empezar a hacer talleres o cursos ahí con la policía para un poco sensibilizarles en temas de género? Entonces, tú aquí si te aceptan, haces, ¿cómo te digo? Haces la intervención Ya. social, ¿no es cierto? Entonces, cuando haces ya la intervención social, aquí miras, ¿no? Si es que de pronto dices, no, pues, o sea, los policías aquí requieren, qué sé yo, que se les hagan exámenes psicológicos, entonces les vinculas a otra institución, o si no, cierras aquí. Entonces Ya. dices, bueno, eso en el caso de estos, ¿no? Que Pero te este es digo, el caso cuando es algo global, ¿no? No es, por ejemplo, si es que una señora, un marido le está pegando a la señora y eso no entraría acá, ¿no es cierto? claro que sí entra. Supongamos que tienes un tema de violencia intrafamiliar, ¿no es cierto? Tú tienes y ahí ya tienes unas denuncias, supongamos que te dicen, aquí en este sector, aquí el marido le pega a la señora, ¿ya? Entonces, qué es lo que hace, qué es lo que hace actualmente la Secretaría para atender estos casos? Sigue el mismo proceso, pero aquí, ¿no es cierto? Cuando hace la intervención social, supongamos, le pregunta a la señora, ¿usted quiere, cómo se llama? Le dan una atención psicológica, le llaman un abogado, le hacen una atención médica, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Si es que acepta la señora, ¿no? Si es que acepta, supongamos que se acepta la señora, entonces aquí intervienen los abogados, qué sé yo, y luego le derivarían el caso, en este que, ¿cómo te digo? En este caso que ya hace la atención, la Secretaría de Derechos Humanos, porque ya hay actos de violencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haría para temas de prevención? Sigues, ¿no es cierto? Te dicen, entra ¿cómo se llama? La información, ¿no es cierto? Para los temas de prevención, contactas a los usuarios o al usuario o a la usuaria, entonces aquí les comentas que más bien vas a hacer actividades de prevención, porque las actividades ¿cómo te digo?, de protección o de reacción cuando ya se ha dado la violencia, inclusive tienen que ver con medidas cautelares que puede emitir el Consejo Nacional de Derechos o puede emitir el teniente político. Ya, Pero como ok. estamos hablando de prevención, entonces aquí lo que hacemos sobre todo es, como te digo, acciones que vayan encaminadas, sobre todo es a prevenir, por ejemplo, a decir, qué sé yo, ponte que el tema tenga que ver con condiciones socioeconómicas, ¿no? El tema de la violencia en el territorio. Entonces ahí tú dices, bueno, vamos a trabajar con acciones, qué sé yo, por el tema de temas económicos, de empleo, bueno, cualquier cosa, pero son acciones netamente de prevención. Entonces, aquí en esta parte, por ejemplo, el SPI solo tendría que hacer una intervención social para la prevención. No tiene que hacer una intervención psicológica, no tiene que hacer una intervención legal, sino solamente una intervención social donde va, ¿cómo te digo?, a destinar acciones a la prevención. Entonces, hasta aquí sería como este proceso que ya hace la Secretaría de Derechos Humanos, pero pensando en la prevención, ¿no? O sea, ¿cómo podrías actuar? Entonces, aquí lo que se les sugiere a ellos es que los SPIs les deben dar atribuciones o les deben dar un rol, sobre todo de gestión, para poder atender estos casos, porque si no les das en las competencias de ese rol, entonces los SPI solo pueden atender a temas que ya han sido a hechos consumados, ¿no? Y que estos se llaman casos en derechos humanos. De acuerdo. Aquí estoy un poco más claro. Juanpa, no sé si tienes alguna pregunta. No, sí les estoy siguiendo, chicos, hasta el momento. De lo que veo, son varias instituciones las que van a intervenir en el mismo proceso, bueno, en estos procesos que estamos analizando, ¿verdad? Así es, son varias instituciones. Pero En esas no este de entran aquí, al SAR, ¿no? O sea, no van, digamos que ya en el sistema no van a tener acceso al sistema. o sea, verás, si son instituciones de respuesta, tendrían que tener acceso al sistema porque en algún momento vas a hacer, ¿cómo se llama esto? Cuando se interconectan todos
los, Claro, pero ¿cómo eso te no va en digo? este proyecto, porque No, eso no, no, tendríamos, o sea, no, no, o sea, pensando en el proyecto, solamente quien tiene acceso al sistema es la Secretaría de Derechos Humanos, nadie más. claro, claro, no, no, no. Ya. Así, solo la Sí. Secretaría, exacto. Este es solo el proceso de la Secretaría. Le Y falta